Bien, en este nuevo vídeo tutorial vamos a realizar un modelado con contorno, denominado en inglés latte, y vamos luego también a iluminar la escena. En este ejemplo vamos a efectuar una escena con un modelado en copas. Vamos a iluminar de manera que la escena nos quede una parte oscura y otra parte iluminada. Finalmente conseguiremos que las copas tengan una tonalidad de cristal. Para ello empezamos para efectuar el perfil que vamos a tornear después de la copa. Hacemos el visor grande, seleccionamos una posición del eje, del centro del eje, para que podamos tornear, y empezaremos a tornear en esta parte del visor frontal. Escogemos una línea, haremos que esta línea sea corner en los dos lados, de la forma inicial y en el drag type, y verá que el contorno de la copa sea algo parecido a esto. Bien, ya tenemos el contorno de la copa. Vamos ahora a modificar ligeramente la copa para que nos dé una superficie curvada. Vamos entonces a el panel modificar, y podemos seleccionar los puntos, podemos seleccionar líneas o podemos seleccionar toda la spline. Vamos a seleccionar puntos y fijémonos cómo en el botón de la derecha nos aparecen diferentes opciones. Seleccionamos Smooth y vemos cómo así, de esta manera, se nos ha convertido la línea en una curva más suave. Para que la curva sea más bien perfilada, haremos que la interpolación sea adaptiva. Y vamos a escoger una forma de efectuar las curvas como Bezier. El Bezier nos da esta forma de poder modificar la curvatura. Escogemos una curvatura y luego vamos a inclinar la copa para que la copa nos quede, bueno, una cosa así, más o menos. Una copa más estilizada, una copa de coñac. Bien, cerramos en este caso. Y ahora, ¿qué nos falta? Nos falta para que cuando a la copa le pongamos el material de cristal, esta copa tenga un determinado grosor. Para ello hemos seleccionado la spline, es decir, todo el contorno, toda la línea, y vamos a hacer un outline. La outline consiste en, precisamente, como ven, en hacer un grosor. Escogemos un grosor como este, por ejemplo, de 4. Hemos seleccionado la spline y ya tenemos la curva. Fijémonos ahora, por ejemplo, que los contornos finales son muy agudos. Nos gustaría que hubiera un cierto reborde. Para ello, seleccionamos estos vértices y le aplicamos un fillet. Le vamos a dar un acabado redondo. Lo mismo vamos a hacer para la base. Podríamos seleccionar fillet. Vamos a seleccionar los vértices. Podríamos hacerlo también de esta manera.
podríamos seleccionar solamente un punto de manera que la curva fuese de esta manera. Podemos seleccionarlo de manera como nos guste, seleccionando los dos vértices para tener un acabado redondo, o de esta manera. Me gusta más de esta manera. Y así tenemos la copa, el contorno de la copa terminada. Bien, estamos preparados ahora para aplicar el contorno. El late, el modificador, lo podemos encontrar fácilmente en la lista. Y observamos cómo nos ha hecho una figura como esta. Si vemos los diferentes visores, esto es lo que hemos construido. Bien, no parece una copa, evidentemente, pero es que en el panel de modificar nos aparecen diferentes opciones. Podemos seleccionar el torno a lo largo del eje X, del eje Y o del eje Z. Parece que el Y es el adecuado, el eje Y es el adecuado. Pero podemos seleccionar que el torno sea en una posición más externa, en el centro o más interna. En este caso es la copa que hemos obtenido. Fijémonos que quizá la boca nos ha quedado demasiado cerrada. Ningún problema. Vamos al vértice, seleccionamos y abrimos. Esta es la ventaja de modelar con el late, de modelar con líneas, que podemos modificar las líneas y automáticamente volvemos a recuperar la figura con la modificación que hemos hecho. Y así podríamos incluso remodelar el perfil o contorno de la copa. En este caso, fijémonos en un pequeño detalle. La copa tiene contornos vértices. Este tendría que ser redondo. Bien, esto lo podemos conseguir simplemente cogiendo más segmentos. Observamos que la forma final del mallado no ha quedado muy bien cerrado. Bien, esto vamos a arreglarlo seleccionando Workcore. Y aquí ya tenemos finalmente la copa que hemos diseñado. Como vamos a iluminar la escena, necesitaremos colocar un suelo. Para ello vamos a utilizar un plano en el visor top. Escogemos suficientes segmentos, 10 y 10 por ejemplo, y vamos a aplicar un modificador. El modificador ven que nos va a curvar el plano para recoger posteriormente las luces o las sombras de nuestra iluminación. Observemos como plano se inclina y vamos a limitar el efecto. Cogemos un valor elevado que observamos el efecto que queríamos, como ya he explicado en un vídeo anterior. Para conseguir quizá una mejor resolución en las sombras, en los detalles y en las luces, vamos a escoger más segmentos.
Y bien, ya tenemos la escena más o menos preparada. A continuación, para poder mejorar el detalle de nuestra renderización de la imagen final, vamos a colocar una cámara. Y con esto vamos a conseguir que el visor perspectiva sea el visor cámara. De esta manera tenemos un control total sobre nuestra imagen. Fijémonos que la copa es muy grande respecto al plano. Bien, ningún problema. Seleccionamos el plano, aumentamos sus dimensiones para que quede completamente cerrada la visión de la cámara. En este caso se observa el final del plano, por tanto seleccionaríamos otro tipo de posición de la cámara o simplemente haríamos más grande el plano. En esto, cuando vayamos a hacer o vayamos a modificar la escena, ya lo haremos. Bien, a continuación lo que nos interesa es iluminar. Vamos a crear una luz, no fotométrica, sino estándar, una touch spot. Para colocar la luz nos interesa el visor front. Por tanto, venimos al touch spot y seleccionamos la luz hasta la posición que ilumine a la copa. Aquí tenemos más o menos una previsualización. Como queremos que la luz proyecte sombras, tenemos que seleccionar que proyecte sombras. Posteriormente vamos a redefinir mejor el funcionamiento de la sombra. Podemos visualizar mejor la sombra y la luz diciendo que este visor sea el visor de la luz. Y observemos que al igual que hacíamos en el visor cámara, que podemos mover la cámara utilizando el visor para mejor posicionar la escena, también podemos utilizar el visor luz para mejor posicionar la luz y conseguir mejor el efecto deseado. Nos podemos acercar o nos podemos alejar. Continúo observando que quizás podría haber hecho más grande el plano. Bueno, no hay ningún problema. Lo alargamos más. Podemos hacer un pequeño preview. Y esta es más o menos la situación que tenemos. Podemos inclinar la luz de manera que la sombra se proyecte a la derecha de la cámara. Ahora tenemos la luz a la derecha de la cámara. Para mejor observar cómo vamos a renderizar la escena, vamos a utilizar la zona segura. Vamos a seleccionar un tipo de vista donde podamos ver mejor la cámara, por ejemplo esta. De esta manera tenemos un control más exhaustivo de lo que estamos renderizando. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es colocar un material en la copa. Seleccionamos M y en este caso podríamos abrir a la librería de materiales
y podemos hacerlo posteriormente. Primero vamos a utilizar un material que nos dé la forma de cristal. Para ello seleccionamos y en lugar de seleccionar un material Ray Trace, un material Ray Trace nos da la propiedad de que cuando en el canal que apliquemos un color negro es opaco, y cuando aplicamos en un canal que aplicamos un color blanco o menos negro, es transparente. Por tanto, en el diffuse vamos a colocar un color claro, al igual que en la transparencia. Nos interesa que sea un color claro, blanco, transparente. Fijémonos cómo hemos obtenido esta imagen de un tipo vidrio, y podemos modificarlo cambiando el índice de refracción. Lo aplicamos a la copa y tenemos ya un material de vidrio, de cristal. En este caso, por ejemplo, vamos a mejorar la escena duplicando la copa. Para ello nos seleccionamos la copa y con la tecla Shift desplazamos y automáticamente tenemos una copa, otra copa, que podemos posicionar de esta manera. Bien, nos falta el material del suelo y selecciono un poco mejor la forma en que se proyectan las sombras. Para ello, para el suelo seleccionamos un material poco, ni muy oscuro ni muy blanco, sin nivel especular, y lo arrastramos. Bien, observemos que la imagen de la sombra no se parece mucho a la realidad. La sombra es opaca cuando el cristal es translúcido. Tenemos que mejorar el comportamiento de la sombra y de la luz. Para ello, seleccionamos la luz y en la propiedad de cómo se forma la sombra seleccionaremos Ray Trace Shadows. Al seleccionarlo, el render nos tardará un poco más, pero la sombra será ya mucho más suave. Ahora también no me gusta esta diferencia entre claro y oscuro. Es muy dura esa transición. Vamos a hacer que esta transición sea más suave. Para ello nos situamos en el visor del spot de la luz y vamos a hacer una transición suave, de manera que haya un gradiente mayor entre la sombra y la luz, separando estas dos circunferencias. Si realizamos un render, observamos cómo ahora la transición es más suave. Podríamos jugar un poco más y hacer que el suelo fuese un suelo reflejante. Para ello vamos al suelo y en la opción mapa, en reflexión, aplicaremos un Ray Trace. De esta manera, el suelo hará el reflejo de las copas. Obtenemos ya el reflejo de las copas. Podemos modificar el color
de la copa mediante aplicar un color azul en los parámetros extendidos. Y vamos a seleccionar un color azul que nos dé un aspecto más parecido al vidrio. Algo parecido a esto. Veamos qué ha ocurrido. Observamos que ha aparecido una ligera tonalidad azul. Por supuesto, podríamos conseguir una tonalidad de cualquier tipo. Bien, aún nos falta un pequeño detalle a tener en cuenta. Si observamos, cuando hacemos un render, hay algo que no termina de quedar bien aquí. Nos falla algo. ¿Qué es? Muy sencillo. Que el material, un cristal, se representa en las dos caras. Y no hemos dicho que este material se represente en las dos caras. Cuando le decimos dos caras y hacemos el render, se nota porque el render te tarda un poco más. Que ahora tenemos el material por las dos caras, por delante y por atrás. Podríamos modificar la escena escogiendo un material de nuestra librería de materiales. Por ejemplo, este o cualquier otro que tengamos disponible. Selecciono este, lo coloco y observamos la modificación. Bien, observamos la textura, la diferencia en la textura de un material. En este caso ahora, una vez nos gusta más o menos la apreciación, podemos, no lo he dicho, pero podemos modificar el índice de refracción del cristal. Ponemos 1,8, por ejemplo. En este caso se habrá modificado la dureza del cristal. Bien, una vez nos gusta más o menos ya los materiales, podemos mejorar un poco la iluminación. Centrándonos un poco más en las luces. Quizá la luz quede un poco más desplazada. Pongo así porque me quiero resaltar cómo se produce el render cuando una copa queda interpuesta detrás de la otra y podemos ver la refracción que ocurre en el medio. Bien, este sería el resultado. Y si queremos conseguir una fotografía, queremos seguir la línea de los tercios, colocaríamos la copa aquí. Para ello, desplazamos la cámara y volvemos a efectuar el render definitivo. Bien, vemos cómo van saliendo las copas y de esta manera, y con paciencia, podríamos tener toda la vajilla entera. Y este es el resultado final que podemos guardar. Seleccionando otro tipo de material para el fondo, podríamos conseguir efectos como este. ¿De acuerdo? En donde he modificado el color del cristal de esta copa. O conseguir un efecto más dramático utilizando este tipo de material, como si fuese
un azulejo, o consiguiendo aplicando un mapa de reflexión y otro tipo de luz que no he considerado en este vídeo tutorial, en donde nos hace una luz más uniforme, pero render mucho más largo. Esta imagen me ha costado 20 minutos de render. Vigilemos pues cuando tratamos con materiales transparentes, translúcidos y utilizamos el Ray Trace, porque es posible que el ordenador pues se nos cuelgue, como acaba de ocurrir ahora mismo.